Entonces, ya están grabando. Nos presentamos nuevamente. Mi nombre es Yorka Álamo, coordino el área de orientación y proyecto de día. Nos acompañan hoy día Catalina, Rodrigo, Felipe, que es nuestro flamante practicante de Psicología Educacional de Chile, y nos acompaña también Tairi con su equipo. Si los puedes nombrar para que saluden, Tairi, por favor, y de ahí damos paso a la charla. Sí, hola, bueno, bienvenidos nuevamente. Nosotros somos del Servicio de Información, perdón, el Centro de Información y Servicios Estudiantiles de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Chile. Y tal como decía Yorka, hoy día vamos a hacer una presentación, Tiare y Francisca, ambas trabajadoras sociales también del CIS, van a hacer una presentación respecto a todo lo que es Mineduc, beneficios externos, gratuidad, becas, cómo postular, todos los pasos que tienen que seguir, así que el momento es ahora para que puedan preguntar, así que la invitación es, chiquillos, no se guarden nada, aprovechemos el tiempo, vamos a empezar con la presentación, para luego al final hacer todas las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Ahí dejo a Tiare y Francisca para que comiencen. Hola chiquillos, buenas tardes, yo soy Tiare. Favor indicarme si se ve bien la diapo. Sí, Tiare, se ve no bien. veo las pantallas por si acaso, así que voy a comenzar. Podrías poner en presentación, abajito. Lo tengo en presentación, no aparece así, ¿cierto? No aparece así, No. aparece como en el PPT nomás. A ver, espérenme un poquito. Bueno, mientras tanto, aprovechamos, Tairi, si pueden ir colocando ustedes en el chat, por favor, sus redes sociales, en caso que después haya alguna consulta, alguna duda acerca, ¿cierto?, de los beneficios estudiantiles o de la completación de FUAS. En el caso nuestro, desde el equipo de orientación y proyecto de vida del PASEU Chile, también le voy a pedir ahí a alguien de nuestro equipo que ponga, por favor, el link de la consejería virtual y también las redes sociales de PASE para que nos sigan y así se vayan enterando. Ahí nosotros publicamos todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el FUAS, también con CIPE, con los beneficios estudiantiles, en fin. Así que muchas gracias mientras tanto. A ver, espérenme un segundito que voy a presentar. Te vamos contando ahí por micrófono y a la persona que esté presentando nosotros le vamos interrumpiendo también. Eso es importante a todos los que nos acompañan y las que nos acompañan hoy día. No esperen que termine la presentación, sino que durante la presentación vayan, por favor, abriendo micrófono, pidiendo la palabra o colocando sus preguntas en el chat y nosotros vamos a estar muy atentos y atentas para poder ir aclarando al tiro las dudas. A veces uno, por esperar que termine la charla, ¿cierto?, se le olvida lo que quería preguntar. Así es que ahí tienen entonces en el chat las redes de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil Universidad de Chile, donde pueden aclarar dudas, y también tenemos ahí, ¿cierto?, el link para inscribirse en la consejería virtual. Hola Matías, bienvenido. ¿Partimos, Tairi? Hola, profesor Mauricio, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Estaba terminando de evaluar unos chiquititos, así que apenas pude me unir a la reunión con ustedes. Me alegro, qué bueno, bienvenido. Estamos recién partiendo, estamos ajustando ahí unos temitas técnicos. Sí, al parecer cuando uno lo pone en presentación desde el computador no aparece como presentación, pero vamos a ir con las PPT igual ahí en un formato un poco más pequeño nomás, ¿ya? Perfecto, así gracias. Que vamos a empezar ahora sí. Hola, profesora Margarita, ahí nos está saludando la profe. Ahora sí, estaba con el micrófono sin habla. Qué bueno que puede participar, profesora. Estamos grabando, entonces así después también les vamos a enviar una copia para que la tengan ustedes. Y les decía que en cualquier momento que tengan dudas, por favor, la colocan en el chat o levantan la mano o abren micrófono simplemente para que vayamos aclarándolas al tiro.
Ok, perfecto, gracias. Perfecto. Ya. Ahora Las sí, escuchamos chiquillos, entonces. vamos a comenzar con la presentación, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de los beneficios estudiantiles. Es importante, chiquillos, que sepan que la institución cuenta con beneficios tanto internos como externos, ¿ya? Nosotros nos vamos a dedicar a hablar ahora solamente de los beneficios externos de arancel, ¿ya? Que son principalmente otorgados por el Ministerio de Educación, ¿ya? También está el CAE, que es administrado por Comisión Ingresa. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Una cosita, se sigue viendo solamente la primera diapositiva en el PowerPoint. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ya. Antes de hablar de los beneficios en sí, los pasos a seguir, es importante que ustedes sepan la importancia que tiene el registro social de hogares, ¿ya? La mayoría de ustedes ya debe conocerlo, que es un instrumento para determinar el nivel socioeconómico de los grupos familiares y a la vez es importante en los procesos de selección para todos los beneficios sociales que existen en nuestro país, ¿ya? La importancia de este registro social es que los postulantes que cuenten con este registro y lo mantengan actualizado y esa información actual la coloquen en el FUAS, va a permitir que ustedes se salten el paso de la acreditación socioeconómica, ya que se lo vamos a explicar un poquito más detallado más adelante. Y bueno, según lo que les menciono, no es un requisito tener el registro social de hogares, pero sí les va a facilitar la postulación, ¿ya? ¿Cómo se obtiene este registro social? Se obtiene a través de la página web con su RUN o clave única y también lo pueden hacer de manera presencial en el municipio correspondiente al domicilio donde ustedes viven, ¿ya? Lo otro que tienen que tener presente es que todos los mayores de 18 años de su grupo familiar pueden solicitar este registro o también generar actualizaciones. Finalmente se obtiene la cartola hogar, ¿ya? Que tiene una serie de datos que son el domicilio, los integrantes del grupo familiar, los ingresos, el tramo, ¿ya? En que se ubica el grupo familiar. ¿Qué es el tramo? El tramo es el que finalmente va a definir el nivel socioeconómico. Mientras más bajo es que el grupo familiar pertenece a familias de menores ingresos y mientras más alto va a ser de mayores ingresos, ¿ya? Dado esto, es siempre muy importante que ustedes antes de postular a todos los beneficios sociales, ¿ya? Tengan presente cuáles son los requisitos que se exigen, estén mirando constantemente su cartola y ver en qué tramo se encuentran, si el grupo familiar corresponde al grupo actual, ¿ya? O si sucede algún cambio, ¿ya? Sobre todo que menoscabe la situación socioeconómica de este grupo familiar, ustedes generen la actualización lo antes posible, ¿ya? Ahora sí pasamos a los beneficios en sí, ¿ya? ¿Qué tipos de beneficios pueden ayudar a financiar los aranceles? Tenemos la gratuidad, las becas y los créditos. ¿En qué consiste la gratuidad? La gratuidad es un beneficio que va a cubrir la matrícula y la totalidad del arancel de la carrera, ¿ya? Y los requisitos que ustedes tienen que cumplir es, primero que todo, pertenecer al 60% de las familias más vulnerables, ¿ya? Luego, matricularse en una institución que esté adscrita a la gratuidad. Además, no deben contar con ningún título técnico profesional o alguna licenciatura finalizada. Sí pueden optar a gratuidad en caso que cuenten con un título técnico, ¿ya? Pero siempre y cuando ustedes se matriculen en una carrera conducente a título profesional y que tenga que ver con el título técnico que ustedes tienen. Y finalmente tienen que tener nacionalidad chilena, o bien si son extranjeros tienen que contar con residencia definitiva o residencia temporal, pero con enseñanza media cursada en Chile. ¿Cómo se mantiene este beneficio? Primero, tienen que matricularse anualmente en la institución que esté adscrita a este beneficio, estar dentro de la duración formal de la carrera y no
tener más de un cambio de carrera y o institución. Por otro lado, tenemos las becas. Francisca Rojas. ¿Alguna consulta? No, ya continuamos. Tenemos las becas entonces, ¿ya? Estas son beneficios que van a cubrir... Agustín Carrillo hizo una pregunta por el chat. Dígame. Dice que, o la lee él mismo. Agustín, ¿estás por ahí? En ese caso igual la puedo leer yo. Dice que si estudia telecomunicación y sale con título, entonces no puede acceder a gratuidad. ¿Tiene título técnico de telecomunicación? Es como el título medio. De enseñanza media. Ya, chiquillos, los títulos técnicos de enseñanza media no son un impedimento, solamente habla de título técnico de educación superior, ¿ya? Si ustedes estudiaron en una, por ejemplo, en un instituto técnico en enfermería, ese ya es un título que va a contar el ministerio, y si no se matriculan, por ejemplo, en una carrera que tenga que ver con enfermería, no le van a otorgar la gratuidad, ¿ya? Pero todos los títulos técnicos obtenidos en enseñanza media no se consideran, ¿ya? Es como no tener ningún título. Voy a continuar ahora con las becas. Ah, qué bueno. Sí, Agustín. De nada. Ya. Las becas, entonces, como les decía, hay una gran variedad que se entregan a través del ministerio, pero cada una de ellas tiene un requisito específico, tanto puede ser académico y de nivel socioeconómico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la beca vocación de profesor, que para, por ejemplo, todos los estudiantes matriculados en pedagogía pueden optar a este beneficio, pero por ejemplo, no les va a exigir un nivel socioeconómico, solamente se va a enfocar en el puntaje de la prueba de transición, ¿ya? Les va a pedir un mínimo de 600 puntos y de acuerdo al puntaje les va a entregar el beneficio de cubrir la matrícula y el arancel, pero por ejemplo si tienen desde 700 en adelante va a cubrir matrícula, arancel y además les va a entregar una beca de mantención, ¿ya? O también si tienen de 720 en adelante les va a cubrir la matrícula, el arancel, la beca de mantención y además van a poder optar a un semestre en el extranjero, ¿ya? Otra beca que podemos destacar en el caso de los que quieran estudiar una carrera técnica es la beca Nuevo Milenio, ¿ya? Esta no se va a enfocar en la prueba de transición, sino que les va a solicitar que ustedes tengan un NEM de mínimo 5 promedios, ¿ya? Esto quiere decir que en toda la enseñanza media ustedes tienen que por lo menos tener un promedio de 5. Y les va a exigir un nivel socioeconómico hasta el 70%, ¿ya? Ahora, todos los requisitos específicos de cada beca, ustedes las pueden encontrar en la página de beneficiosestudiantiles.cl, ¿ya? Para que revisen cuál sería la más factible dependiendo de la carrera y la institución donde ustedes quieran estudiar. Y por último, tenemos los créditos, ¿ya? El Fondo Solidario es un crédito destinado a estudiantes matriculados en instituciones del Consejo de Rectores y les va a exigir un nivel de vulnerabilidad de hasta el 80%. Va a hacer el cobro, o sea, este es un crédito, por lo tanto lo tienen que devolver. El cobro se inicia cuando el estudiante ya lleva 2 años sin matrícula, ¿ya? Y por otro lado tenemos el CAE, que no es administrado por el ministerio, sino que lo administra la Comisión Ingresa. Este es como un préstamo bancario, el cual tiene garantía del Estado y no tiene una exigencia de nivel socioeconómico hasta ahora, y el cobro comienza 18 meses después de que el estudiante egresa o 2 años después de que no presenta matrícula.
Ambos créditos les va a cubrir hasta el arancel referencial y puede cubrir más de la duración formal de la carrera. ¿Cuáles son los requisitos de estos créditos? El Fondo Solidario les va a solicitar el promedio de 475 puntos en la prueba de transición y el monto que va a cubrir lo va a determinar el nivel socioeconómico del postulante. Por otro lado, el CAE, dependiendo si es carrera profesional o técnica, les va a exigir puntaje de prueba de transición en el caso de carreras profesionales y un NEM de 5,27 en caso de carreras técnicas. El monto que les va a cubrir lo va a definir el mismo estudiante, lo va a definir anualmente con un mínimo de 200.000 hasta el 100% del arancel de referencia. En el caso de los alumnos extranjeros, vamos a destacar aquí cuáles son los beneficios a los que pueden postular, ¿ya? Tenemos la gratuidad que tiene los mismos requisitos, pero además tienen que contar con la residencia definitiva o residencia temporal, pero con enseñanza media cursada en Chile, ¿ya? Por otro lado está la beca Juan Gómez Milla, que tiene los mismos requisitos, y pueden pertenecer hasta el 70% de mayor vulnerabilidad. Y por último, el crédito con aval del Estado, también pueden optar a él, pero este sí les va a pedir solamente permanencia definitiva y que se matriculen en una institución que esté adscrita al sistema de crédito. No todas las instituciones cuentan con CAE. Tampoco tienen que haber egresado de una carrera que haya sido financiada con CAE o con Fondo Solidario, y además deben cumplir con las exigencias académicas que tiene la institución para este crédito. ¿Ya? Y pasamos a cómo obtener estos beneficios ahora. Ya, después de todo lo que mencionó mi compañera Tiare, ahora vamos a ver cómo podemos obtener alguno de estos beneficios. Bueno, el primer paso que tenemos que realizar es completar el FUAS. El FUAS es un formulario único de acreditación socioeconómica, el cual se habilitó el día 5 de octubre de esta semana. Ahí, en esa página, ustedes van a ingresar todo lo que conlleva a su grupo familiar. El grupo familiar son las personas que comparten el mismo techo, los mismos gastos y además consumen lo mismo. O sea, no es necesariamente tienen que ser personas consanguíneas, sino que solamente son las mismas personas que conviven en un mismo techo y comparten los mismos gastos, ¿ya? Bueno, se habilitó el 5 de octubre y además también tiene un segundo proceso que se habilita entre los meses de febrero o marzo, que esas últimas fechas van a estar por confirmar. La página es www.fuas.cl. Después de que ustedes ya realicen su postulación al formulario único, van a tener que esperar aproximadamente entre el mes de diciembre, les van a dar su nivel socioeconómico. Esto va a ser, ya que el ministerio va a revisar la información que ustedes entregaron en el FUAS y les va a indicar cuál es su nivel socioeconómico y con respecto a eso, a qué beneficio podrían optar. Pero esto es solamente la información del nivel socioeconómico, ¿ya? Después, también puede que pase que la información que ustedes ingresaron al FUAS no coincida con la base de datos del Ministerio de Educación. Francisca, disculpa, Krishna pregunta en el chat si el IFE se coloca en la parte monetaria del FUAS o no. No, los bonos estatales, las ayudas estatales no se ingresan en el FUAS. Solamente los ingresos de forma dependiente, honorarios, informales, pensiones de alimentos, jubilaciones, pensiones de vejez, pensiones de invalidez, sobrevivencia, todo eso se va ingresando en el FUAS. Todos los ingresos estatales. Gracias. Hay otra pregunta. Constanza dice, en el FUAS pregunta el nivel de educación. Considerando que eso lo ven en diciembre, ¿se pone educación media completa o incompleta? Ahí... Tai, no sé si me puedes ayudar, no recuerdo bien si le ponen incompleta. Completa. Pueden poner completa. Completa es la opción 5. Eso sale por lo menos en el manual. Ponen completa y el NEM ustedes lo aproximan. Ya no es necesario, teniendo en cuenta que todavía no terminan el cuarto medio, no tienen su nota final, ponen el aproximado de primero a tercero medio. Después el ministerio de todas formas cruza sus bases y por ese motivo
no sé, pusieron el 5.5, pero en realidad era un 5.3, se va a corregir de todas formas. Así que tienen que poner enseñanza media completa y el NEM es aproximado. Exacto. Eso es lo que se ingresa. Claro, continuamos. Y Nos queda muy poquito. Si Tahiri, quieren, se terminamos ven- para después pasar a todas las preguntas. ¿Sí? Sí, porque se ve en negro en la pantalla. Sí, porque es que lo tuve que bajar para habilitar mi micrófono, por eso. Terminamos la presentación, que quedan muy poquitas láminas, y Perfecto. resolvemos todo. Y también como recomendación en la parte del llenado de FUAS, como mencionaba recién Tiare, respondiendo a una consulta de los estudiantes que salen con título técnico, es importante destacar que eso es en la enseñanza media. Pero lo que importa es que no tengan un título de técnico de enseñanza superior. ¿Qué pasa a veces? Que hay estudiantes que se equivocan y ponen título técnico de enseñanza superior. Entonces no les dan los beneficios. Entonces tienen que tener ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si la información que ustedes ingresaron al FUAS no coincide con la base de datos del Ministerio de Educación, les van a pedir que realicen el proceso de acreditación socioeconómica. Este proceso se realiza directamente en la institución en la cual ustedes se encuentran matriculados. Solamente en la que ustedes se van a matricular, se encuentran matriculados, tienen que realizar este proceso. En este proceso van a tener que recopilar diferentes documentos que les va a pedir la institución para poder verificar realmente cuál es su nivel socioeconómico y así informarlo al Ministerio de Educación y poder darle alguna asignación. Después de esto, aproximadamente como entre el mes de, a fines de enero, principio de febrero aproximadamente, les van a dar la preselección. En la preselección les van a indicar a qué beneficios ustedes podrían optar según los requisitos académicos y económicos, socioeconómicos, ¿ya? Pero esto no significa que ya tienen el beneficio, porque si ustedes tienen preselección a gratuidad, pero se matriculan en una institución que no tiene la gratuidad, no van a poder optar a ese beneficio. Después tenemos la asignación. Bueno, se me olvidó mencionarles que toda esta información la van a tener que revisar en la página www.resultados.beneficiosestudiantiles.cl. Ahí van a revisar el nivel socioeconómico, la preselección, la asignación y el último proceso de la apelación. Les va a aparecer la misma pantallita que se ve aquí en la PPT. Ahí ustedes van a agregar su root y les va a aparecer todos los paso a paso. En el caso de la asignación, les va a aparecer una pantallita como la que tenemos aquí similar y le va a decir, por ejemplo, tienes asignación de gratuidad. Eso significa que ya tienes el beneficio porque ya estás matriculado, ya cumpliste con el nivel socioeconómico, con los requisitos académicos, con todo. Entonces ahí ya tienes listo tu beneficio. En el caso de que no tengan asignación de ningún beneficio o estén disconformes con el beneficio que les dieron, les recomendamos que puedan apretar cada beneficio y ahí les va a decir por qué no les asignaron ese beneficio. Entonces ustedes ahí van a tener una idea más clara y, por ejemplo, van a poder realizar el proceso de apelación, que es el último proceso. En la misma página de los resultados.beneficios estudiantiles van a poder realizar el proceso de apelación. Importante, el proceso de apelación es directamente con el Ministerio de Educación, ya no se hace con la institución. Ustedes ahí van a tener que crear una cuenta y van a subir diferentes documentos para poder realizar la apelación. El Ministerio de Educación tiene aproximadamente 13 causales de apelación, que son las que aparecen acá. Ustedes pueden apelar a todas las causales que quieran, pero tienen que leer detalladamente el instructivo debido a que hay causales que son complementarias unas con otras. Por ejemplo, si ustedes van a apelar por la diferencia en los ingresos del grupo de hogar, tienen que además también apelar por la diferencia en la composición del grupo familiar, porque así van a poder verificar de quién corresponde cada ingreso. En el caso de que apelen a una sola, les van a rechazar las dos causales. Entonces, tienen que leer detenidamente, ¿ya? Pero recuerden que pueden apelar a todas las que ustedes quieran y también teniendo en consideración qué es lo que les puede pasar. Por ejemplo, si es que declararon lo que le mencionábamos anteriormente, la 8, haber declarado en FUAS 2021 la base de datos del Ministerio de Educación que tienen un título técnico de nivel superior por error. Entonces, si les llega a suceder eso, también tienen una causal para poder apelar, pero lo ideal sería poder hacerlo detalladamente, para no poder cometer estos errores y así su proceso sea más rápido, porque esto lo va dilatando, entonces se va demorando más la asignación del beneficio.
Al igual que por eso les mencionábamos la importancia del registro social de hogares, para que no tengan que pasar por el proceso de acreditación socioeconómica, que así también se va dilatando y se va demorando más el resultado de su asignación, porque tienen que primero entregar los documentos y después dar el paso a que se entregue al Ministerio de Educación y ahí les puedan dar recién una asignación. Francisca, Dígame. disculpa, pregunta Constanza, donde dice condiciones de salud de larga duración, ¿solo se consideran discapacidades? Mira, la causal de apelación de salud o enfermedad grave es de algún integrante del grupo familiar que tenga una condición de salud, pero que genere un gasto mensualmente. ¿Qué es lo que ¿Podría ser, por ejemplo, un tratamiento médico? Claro. Les van a pedir que puedan subir todos certificados médicos y además boletas de gastos, para poder eso, también el total, restarlo de los ingresos del grupo familiar y así ver si es que puede alcanzar para algún tipo de beneficio. También está la de los que tienen hermanos también estudiando a nivel superior. Entonces eso también es importante para que lo puedan tener presente. ¿Y eso en qué momento se hace? Porque en el formulario FUGAS no me dio ninguna de esas opciones. No, pero es que esto es el último paso. Esto es en el caso de que no te hayan dado ningún beneficio o tú no estés conforme con tu beneficio. Este es como la última instancia. Es la apelación. Sí, es la apelación, es la última instancia. Sí, para complementar un poco lo que dice la Francisca, es muy importante hacer el seguimiento a todos sus beneficios para llegar a este proceso de apelación, porque en el FUAS a usted no les van a preguntar por los descuentos, no le van a preguntar cuánto gastan en términos de salud, por ejemplo, si tienen un tratamiento y gastan X cantidad de dinero mensualmente. Eso no lo pueden poner en FUAS. FUAS solamente ve los ingresos. La forma de que el Ministerio de Educación pueda validar estos gastos mensuales es a través de la apelación. Y entonces, por eso no te aparece nada en FUAS, porque FUAS no tiene ese espacio para poder poner los gastos mensuales. Ya no puedes poner dividendos, no puedes poner tratamientos mensuales, no puedes poner nada de gastos tuyos, sino que solamente son los ingresos del grupo familiar. Por eso es tan importante hacer el seguimiento y en caso de no estar conforme, llegar al proceso de apelación, porque esa es la instancia para poder rebajar esos dineros del gasto mensual. Y para finalizar, en la última pestañita que tenemos, les recomendamos también poder seguir las redes sociales de Estudiar es mi Derecho, que es del Ministerio de Educación, donde van publicando constantemente las fechas más importantes de los procesos. Entonces, es importante también que los puedan seguir, porque ahí van a poder ver si se amplían plazos, si se cambiaron las fechas, toda la información la van a poder ver ahí. Tienen Instagram y tienen Facebook. También las redes sociales de la universidad, de la DIRBD, también es importante. Nosotros siempre están subiendo la información de todas las fechas, y la página en la que van a tener que familiarizarse es resultados.beneficiosestudiantiles.cl. ¿Esa es nueva? ¿Ah? ¿Esa es nueva? No, esa es la de los resultados, es que esa es la que van a tener que revisar desde diciembre hasta su asignación, que podría ser en marzo o abril. Claro, Francisca, hay otra pregunta. Dice Krishna, considerando que soy de telecomunicación y quiero obtener mi diploma por hacer práctica o algo así, ¿puedo colocar el nivel educacional completa con título técnico de nivel medio? ¿O que no tienen el título todavía o algo así? Yo tengo entendido que medio sí, porque su título va a ser medio, no es de nivel superior, que yo sepa, no sé si... Sí, todos los títulos que se obtienen desde un colegio técnico profesional son de nivel medio. No tendría problema en ese caso. Ya. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Aprovecha a mirar por ahí si es que hay estudiantes tuyos conectados. Sí, buenas tardes, Yorka. Buenas tardes a todos, gracias. Vamos a mirar enseguida. Eso. Habiendo terminado la presentación, damos entonces la palabra a las orientadoras, las profesoras que estén conectadas, y las y los estudiantes que quieran ir aclarando más dudas. Yo tengo una pregunta que surgió a raíz de la postulación a CIPE, que ha estado en paralelo estos días. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante está justo en proceso de actualizar el registro social de hogares? ¿Cómo lo hace para que no se genere una inconsistencia entre lo que está en el registro social de hogares y lo que va a estar en FUGAS? Si está en proceso ahora de actualización del registro social, es importante que esa información que vaya a actualizar la coloque en FUGAS. En diciembre se va a dar el resultado del nivel socioeconómico.
es probable que el Ministerio de Desarrollo con el Ministerio de Educación se alcance a procesar esa actualización y le den el nivel socioeconómico, ¿ya? Pero si no se alcanza, lo más probable es que no figure esta pila que mostró Francisca y les salga el mensaje de que tienen que realizar el proceso de acreditación socioeconómica, ¿ya? O sea, hay que ver si en diciembre alcanza a cruzarse los datos actuales del registro social, ¿ya? Va a depender de eso. Gracias, Tiare. Hay datos que la cartola se actualiza mensualmente, y hay datos que se van actualizando mensualmente, pero hay otros datos como los de servicio a impuestos internos que se van actualizando cada 3 meses, ¿ya? Entonces hay que estar atentos. Si probablemente cambio mi dirección, porque me cambié de casa, porque, no sé, me fui de mi grupo familiar o qué sé yo, probablemente de aquí a diciembre, cuando salga la pila, esa actualización ya va a estar hecha, ¿ya? Entonces hay que hacerle el seguimiento, como dice la Tiare, porque en algún momento puede generar inconsistencias. Si yo en el mismo diciembre hago cambios, no se va a visualizar directamente este cruce de información para cuando entreguen la pila socioeconómica. ¿Ya? Pero todo depende de los plazos. Gracias, Tairi. Otra duda, ahí Tiare mencionaba la acreditación y tú también la acreditación socioeconómica cuando se hace la apelación, por ejemplo. Aquí tengo entendido que esa acreditación socioeconómica se hace en la institución de educación superior y no en la municipalidad, ¿verdad? Exacto, o sea, como mencioné en la presentación, la acreditación se realiza en la institución en la que se encuentren matriculados, la acreditación socioeconómica. Se puede confundir en tema de la municipalidad porque a veces, dependiendo de la entrevista que se haga y dependiendo del grupo familiar, puede que necesite algún documento que es como el informe social, que mayoritariamente se solicita y que debe ser de algún municipio o CEFAM o centro educacional. Pero la acreditación socioeconómica es directamente con la institución en la que se encuentra matriculado. Y la apelación es directamente con el Ministerio de Educación, a través de la página de resultados.beneficioestudiantiles.cl. Muchas gracias, Francisca. Dejamos entonces abierta la palabra para que sigan haciendo consultas. Ahí Valentina dice, disculpen, llegué un poco tarde, solo me piden el registro social de hogares, no piden boletas de honorario, por ejemplo, o algo así. En mi caso, mis papás son independientes y ellos boletean. ¿No afecta eso? Valentina, el registro social de hogares no es un requisito, ¿ya? Pero sí es bueno que lo tengas en estos momentos y actualizado con la información de ahora y que sea la misma que tú colocas en FUAS. Ahora, si esa información no es consistente entre FUAS y registro social, en diciembre te van a indicar que tienes que realizar el proceso de acreditación socioeconómica, ¿ya? Y ahí es donde tú puedes entregar los documentos. Si tus papás trabajan con boletas de honorario, te van a solicitar esas boletas, ¿ya? Pero la acreditación parte ya desde marzo en adelante. Ahí tienes que estar atenta cuando tú ya estés matriculada, la institución te va a informar que tienes que acreditarte y te va a dar una orientación con el listado de documentos que tú tienes que entregar. No sé si aclaré la consulta de Valentina. Ahí vamos a esperar que nos responda. Tiare, me asalta una duda gigantesca con lo que acabas de decir. Tú dices que no es requisito tener el registro social de hogares para completar el FUAS. No, no es requisito. No, lo que hace el registro social de hogares es que en realidad lo que hace el ministerio es sondear las bases de datos de las entidades del Estado. La principal es la del Ministerio de Desarrollo a través del registro social. Sondea y va a determinar un nivel socioeconómico de acuerdo a esa información. Pero cuando le queda una inconsistencia o falta información, le va a indicar al postulante que realice el proceso de acreditación socioeconómica, ¿ya? Sí, te lo pregunto porque me parece extraño, porque no lo había escuchado antes que no era requisito, y la verdad es que nosotros hemos visto tantas veces que hay estudiantes que no obtienen inmediatamente la gratuidad por la inconsistencia, que yo sugeriría que aunque no sea requisito, todos los estudiantes y todas las estudiantes tengan su registro social de hogares completo o actualizado.
Efectivamente, que es lo que yo les mencioné al inicio, que es muy importante tener el registro social antes de la postulación y actualizado, pero tampoco se asusten en el caso de que no lo tengan, no cuenten con el registro o no lo hayan actualizado, no va a impedir que el postulante siga el proceso de esta postulación a beneficio. Ya, o sea, lo que podría pasar es que se demore, que tengan que caer en apelación. Van a tener que acreditarse lo más seguro. Entonces, Claro. es un paso más y va a retrasar también los resultados. No Claro. lo van a tener al principio como los que sí tienen este registro social. O sea, Claro, una cuando pregunta. cuando hablamos de que no es un requisito, es por lo que dice la Tiare. Eso no quiere decir de que no sean asignados, si corresponde de todas formas un beneficio, van a tener una asignación igual, van a llevar como el camino largo. Entonces, igual nosotros siempre llamamos también a que revisen en la página de registrosocial.gov.cl, si no me equivoco, si la memoria no me falla, esa es la página, ingresen, vean si tienen activo su registro social. Si no lo tienen, poder hacerlo, y si lo tienen, poder ver que efectivamente está actualizado para poder ahorrarse pasos, y si tienen un 40%, ustedes también tengan ya una seguridad, por ejemplo, de que podrían optar a una gratuidad, ¿ya? Pero no es requisito en el sentido de que está la posibilidad de acreditación directamente con la universidad de todas formas para poder acceder a los beneficios. Ahora, el registro social es súper importante porque es transversal. No es solamente para los beneficios estudiantiles, es para todos los beneficios estatales, ¿ya? O sea, por todo el tema de pandemia, sobre todo al principio, cuando empezaron a entregar los primeros IFE, etcétera, era requisito el registro social. Entonces, es algo transversal y el llamado siempre va a ser a que de todas formas lo tengan activo, lo completen y esté actualizado. Valentina dice, entonces, si está actualizado, ¿no me piden acreditación de ingreso? Si no hay una inconsistencia, no. Va a depender entonces de la consistencia entre el FUAS y el registro social. Muchas veces puede ser de que yo en el registro social puse que vivo con mi mamá, mi hermana y mi abuelita, por ejemplo, y en el FUAS voy a poner a mi mamá y a mi abuelita. Hay una inconsistencia, falta alguien del grupo familiar. Y el ministerio va a decir, ojo, aquí pasó algo, aclarémoslo, acredítese usted en la institución. Entonces es muy importante que esa información sea consistente entre el registro y el FUAS, para que no les pase eso de la acreditación. La forma de saber si me tengo que acreditar o mi información es correcta y concreta es, como decía la Francisca, en aproximadamente diciembre. No tenemos fechas ministeriales todavía, más allá de que el FUAS está habilitado desde el 5 de octubre y se cierra el 26 de octubre. La pila socioeconómica, si a mí me sale una pila, es porque el Ministerio de Educación está calificando mi tramo socioeconómico. Si no, le va a aparecer el mensaje que mostramos en la PPT diciendo que debe acercarse a la institución para hacer la acreditación socioeconómica y presentar los documentos. Gracias. Rodrigo, ¿querías complementar algo? Y de ahí le damos la palabra a Marcela. Sí, era un poco eso, que entonces la recomendación, así como general, es, aunque no tengan el FUAS actualizado, o sea, si no tienen el FUAS actualizado, actualizarlo, el registro, mientras no lo tengan actualizado, actualizarlo mientras se hace la postulación al FUAS. Es decir, como igual hacer esos procesos paralelos para que vayan avanzando, y muchas veces por los tiempos de actualización del registro social de hogares, puede que igual después tengan que ir a apelar, o a veces alcanzan, creo, el lapso para que los datos como que se alcancen a cruzar a tiempo. Esa sería la recomendación, entonces, como postular de todas formas al FUAS y a estar actualizando el registro social de hogares si es que no lo tienen actualizado. Igual como recomendación, como que estén revisando su registro social de hogares, porque no me acuerdo si desde el año pasado o este año, en que lo están actualizando mes a mes. Entonces, igual es ojo que lo vayan viendo, porque yo he conocido gente que ha tenido su registro social de hogar a principio de año con un 40 y le ha subido a un 60. Entonces, en algunos municipios están haciendo una actualización mes a mes. Entonces, para que tengan ojo con eso también. Gracias, Francisca. Marcela, por favor. Sí, yo tengo estudiante extranjera con RUT 100, que aún no tiene resuelto su proceso, su regularización migratoria, además con situación de validación de estudios. ¿Cuál es el caso de estos chicos? ¿Definitivamente no van a poder postular a nada? Ella está tratando de hacer su postulación a FUAS y me dice, tía, ¿qué es el registro social de hogares?
Entonces le explico que es un documento que tienen todas las familias chilenas y todos los extranjeros que ya cuentan con su RUT 100. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿No va a postular, al CIPE no podría postular, no puede postular a FUAS? Y si no tiene su RUT 100, si no tiene RUT nacional, y si no tiene en su momento, a lo mejor no va a poder dar ni la prueba. Sí, lamentablemente para poder postular al FUAS tiene que tener RUT chileno, porque no deja ingresar RUT extranjero. De hecho, no deja ni siquiera agregar familiares con RUT extranjero, que también nos ha pasado, por ejemplo, en las acreditaciones, que hemos tenido que dejar a gente afuera por lo mismo. Pero, claro, y los beneficios, además, solamente se puede optar a la gratuidad por la permanencia definitiva. También a la BBP, la Juan Gómez Milla extranjero, pero también con la permanencia definitiva. Claro, la verdad es que todos esos detalles están normados por ley. Ya la normativa ministerial hoy día exige tener residencia definitiva con los 4 años de enseñanza media cursadas aquí en Chile, o de lo contrario la permanencia definitiva. Y efectivamente para FUAS, si yo tengo pasaporte, el FUAS no permite la postulación. Entonces, en realidad eso pasa más allá de nuestras manos como universidad, sino que esto está normado por la ley del Ministerio de Educación. Y nosotros no tenemos nada que hacer, y tampoco existen esas excepciones. Okay. Gracias, Marcela, por tu pregunta, y Tairi y Francisca. Marcela, tal vez ahí las y los estudiantes migrantes pueden consultar en la aplicación Migrap del Servicio Jesuita Migrantes, que los orienten un poquitito más en cómo pueden apurar, entre comillas, porque no se puede apurar, pero de qué manera pueden hacer como más efectivo y hacerle seguimiento a los procesos de regularización migratoria, y cómo lo pueden hacer para obtener más rápido el RUT. Ahí en Migrap, que la bajan, ¿cierto?, en los celulares, los van acompañando personas que tienen más experiencia en esos procesos y que se dedican a acompañar no solo a estudiantes migrantes, sino que también a personas adultas en los ámbitos laborales. Entonces, ellos y ellas manejan mucho esa información. Ahí, Valentina, levanta la mano. Valentina, ¿te escuchamos? Yerka, antes de la pregunta de Valentina, también es importante mencionar, por ejemplo, una persona que hoy día todavía no tiene regularizada su situación migratoria, pero ha cursado los 4 años de enseñanza media aquí en Chile y está en el proceso de tener su RUT. De todas formas, si no se da la prueba el próximo año o en 2 años más, podría acceder de todas formas a la gratuidad. Ya no es necesario que lo haga una vez saliendo de cuarto medio, sino que una vez que regule su situación migratoria, podría perfectamente acceder a la gratuidad o al CAE en este caso, cumpliendo con los requisitos, que tener los 4 años de enseñanza media cursadas aquí en Chile y teniendo su residencia definitiva. Gracias. Rose nos dice que lo ha hecho y no pescan. Ya, lo lamentamos, Rose, en realidad nosotros no tenemos más antecedentes. Sabemos que hay gente que sí le ha servido. Ahora me imagino que ellos tienen una limitación también al ser una organización, ¿cierto? Que no forma parte del aparato estatal. Ellos solamente es un voluntariado, y nosotros hemos trabajado hartas veces con ellos, entonces por eso sugerimos, pero en realidad no forman parte del aparato público. Por lo tanto, la otra única opción es insistir, ¿cierto?, con la municipalidad, con el registro civil, ¿cierto?, en extranjería, seguir el conducto regular. Lamentablemente también aquí hay otro aspecto muy complejo, y que es que en nuestro país estamos en pleno proceso de cambio de la ley migratoria. Por lo tanto, ¿cierto?, hay muchas cosas que todavía no se sabe qué cursos van a seguir. Estamos en pleno cambio. Le voy a pedir a Valentina entonces ahora, que tiene hace rato pedía la palabra, que abra el micrófono, y luego seguimos con un comentario que hizo Krishna en el chat. No, lo que pasa es que no me quedó claro lo que pregunté. A lo que yo voy es que, en mi caso, mi registro social de hogares está bien, como con lo que piden, está en el nivel bajo, todo, pero en el momento en que yo postule, a mí, si concuerda lo que yo puse en el CIPE, en el FUAS,
Y en todo lo que he llenado, no me deberían por qué pedir acreditación, se supone. Valentina, si tu información del registro social coincide con lo que tú coloques en el FUAS al momento de postular, no deberían pedirte la acreditación socioeconómica. No te lo puedo asegurar, pero es lo que se ha dado ahora, ¿ya? Igual revisa en diciembre si es que te solicitan el proceso de acreditación, que no es nada malo, sino que va a tener que dar un paso más y es recopilar los documentos y entregarlos, ¿ya? Y así el ministerio va a poder determinar tu nivel socioeconómico y ver si cumples el requisito de nivel socioeconómico. Ahora, otra cosa, tengo entendido, y corríjame aquí el equipo de CIS de la DIRDE, tengo entendido que lo que hace Mineduc a través del FUA, ¿cierto?, es cruzar con bases de datos del Estado. Una base de datos del Estado es el Registro Social de Hogares, que es del Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay otras bases del Estado, como FONALSA, ¿cierto?, o como el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto... a eso iba. Claro, lo que sucede es que lo que habitualmente nosotros hemos visto, y aquí yo te voy a hablar de la experiencia que hemos tenido con estudiantes de colegio acompañados por PASE, que son todos públicos y donde la gran mayoría, yo diría que el 97% de los estudiantes tienen acceso a gratuidad. Habitualmente lo que pasa es que si es coherente y coincide, ¿cierto?, lo que se declaró en el registro y lo que se declaró en FUAS, no ha sido necesario ni acreditar, ¿cierto?, ni apelar. Pero a veces pasa esto de los cambios del registro entre medio, porque claro, tú nos dices, ahora coincide el registro social con el FUAS, pero acuérdate que esta evaluación está empezando recién, y los resultados, los primeros, ¿cierto?, se empiezan a entregar meses después. Por lo tanto, ya ahí podría haber un desfase si es que hubiera algún cambio que tú tuvieras que hacer, pero también hay que considerar que están las otras bases. Entonces, no es algo que te podamos asegurar. Ningún equipo, ni nosotros como PASE, ni en el colegio, ni el equipo de la DIRDE te puede asegurar hoy día que no te van a pedir acreditar, ¿cierto? O que no vas a tener que apelar. Lo importante es que todos y todas tengan en cuenta que cada uno tiene que ir haciendo su propio seguimiento. Es prácticamente imposible, yo nunca lo he visto, nunca he visto, por ejemplo, que un colegio con las orientadoras más pro, como son Patricia y Marcela, por ejemplo, que nos acompañan hoy día, ¿cierto? Nadie es capaz de hacer un seguimiento y no está en condiciones de hacerlo tampoco, de cada caso, porque tendría que tener todas las claves, ¿verdad? Es imposible. Tendrías que poder chequear registro social, meterte a la clave del DEMRE, meterte a la clave de Mineduc para el FUA, ¿cierto? No se puede. Entonces, en este sentido, yo quiero ser bien enfática en que esto es un compromiso, un proceso de seguimiento personal en el sentido que él o la estudiante que va a entrar a educación superior tiene que hacerse cargo de ir chequeando y revisando cómo postuló a los beneficios estudiantiles, cuáles fueron los resultados, qué indicaciones le dieron, hacer el proceso de apelación o acreditación socioeconómica cuando corresponda. Y en ese sentido, la sugerencia es que siempre consulten cuando no les quede algo claro. Hoy día no les podemos asegurar nada, ¿cierto? No podemos, porque esto acaba de empezar el proceso ahora el martes. Sin embargo, cuando ustedes ya estén matriculados, como explicaba Tairis, ¿cierto?, en la institución de educación superior, entonces la sugerencia es acérquense a las unidades, ¿cierto?, a las trabajadoras o trabajadores sociales de la unidad que les corresponda. En algunas universidades o institutos o centros de formación técnica hay trabajadores sociales por unidad, a veces es por departamento, por facultad, ¿cierto? O es de la universidad o es de una carrera en específico. Eso es variable porque lo define cada institución. Pero lo importante hoy día es que ustedes se vayan con la idea de que el proceso ya comenzó, de que hagan el paso a paso, de que puedan aclarar dudas en esta instancia y sobre todo que vayan haciendo el seguimiento de los resultados, ¿cierto? Y de todo lo que se les indique que tienen que presentar, por ejemplo, desde Mineduc. Había otra pregunta ahí de Krishna. Dice, no, perdón, no sé si respondieron ante mi pregunta, pero si pienso ser práctico conseguir el título
¿puedo colocar en el nivel educacional completa con título técnico de nivel medio o no? Sí, ya la contestamos. Le decíamos que de título de enseñanza media, sí, no hay problema, pero que no se vayan a confundir con la que dice nivel superior, para que no tengan error con sus resultados después. Perfecto. Y además habíamos aclarado también que hay que colocar educación media completa. Algunos de los estudiantes también, Cristian por ahí nos había confirmado que sí, que la puso así. Patti está levantando la mano. ¿Te escuchamos, Patti? Sí, en el caso de la última pregunta, no habría necesidad de colocar el título, entiendo yo, porque estamos en un proceso que aún no va a ser la práctica. O sea, ni siquiera pensar que está en ese proceso. Entonces, no sé, será a lo mejor oportuno colocar enseñanza media completa, porque estaría en las mismas condiciones que cualquier modalidad. Está saliendo cuarto medio, eso es lo concreto que hay ahora. La práctica es muy posterior a eso y muy posterior al tema del FUA, entonces... Así es, porque efectivamente en este momento, hoy día, ¿cierto? Ahora cuando completen FUAS, un estudiante técnico profesional está en las mismas condiciones que un HC. O sea, con su enseñanza media completa, pero sin título, porque el título se otorga una vez que cumplen todos los requisitos, ¿cierto? Y la práctica profesional es un requisito, y habitualmente la práctica se hace o en verano, o a veces incluso al año siguiente. Es algo paralelo, ¿verdad? Matías dice, entonces no se pone lo que dijo Krishna. Por lo que dice Patricia, entiendo que no, porque no corresponde colocar cierto título técnico de nivel medio, ya que no están titulados. Una cosa es estar egresado de enseñanza media, ¿cierto? Licenciado de enseñanza media, y otra cosa es estar titulado de una carrera, en este caso, media técnico profesional. Catalina. Ahora, de tal forma, eso no le va a traer problemas para sus resultados de asignación, por si acaso, para que no se, como que no se asusten, no sé. Sí, eso mismo. Lo que yo les iba a comentar, como yo les dije en un principio, el Ministerio de Educación cruza las bases de datos de todas formas, ¿ya? O sea, si ponen el NEM aproximado, si ponen el egreso de una enseñanza media con título técnico medio o solamente de la enseñanza media, todo eso después lo va a cruzar el Ministerio de Educación. Lo que sí es importante que tengan mucho cuidado con el tema de marcar la casilla de título técnico, porque eso es un título técnico superior. Y ahí es donde van a tener que tener el camino largo, porque si lo apretan por error van a tener que ponerlo, ¿cómo se llama? Van a tener que irse a la apelación para poder corregir eso. Entonces, esa casilla es la que hay que tener mucho ojo. Así es, efectivamente es cierto, el cuidado que hay que tener es no marcar la casilla que dice título técnico, ¿cierto? Superior, porque ahí, ¿cierto? Pueden arriesgar y van a tener que hacer el camino largo de la acreditación, de la apelación, ¿cierto? Y demostrar que no tienen un título técnico. Ya, ahora, eso es relativo, me imagino también, porque como se cruzan las bases de datos, Mineduc, al revisar eso, sabe que no tienen un título técnico de educación superior porque acaban de ingresar de enseñanza media, por lo tanto no, eso no pasa. Pasa no mucho te puedo que creer, sí. No lo cruzan. Yo trabajé en el Ministerio de Educación en el proceso de apelación y te puedo decir que llegaban muchos estudiantes que se equivocaban y ponían nivel técnico superior y tenían que acreditar con una declaración simple y además con el documento del Entonces no es automático. No es automático. Esa información no es automática, por eso les decimos que tengan ojo con eso. Pero no se asusten, solamente lean bien y sean minuciosos para eso, ¿no? De hecho, por eso existe la causal, para indicar que no cuentan con título, porque ellos ya están indicando que no se cruzan las bases de datos, pues es algo que tienen que colocar de manera correcta. Quizás la mejor opción como para evitar confusiones es que al momento que coloquen educación media, colocar la opción 5 completa. Nomás, entonces así se evitan cualquier dificultad porque el sistema va a saber que ustedes todavía están en cuarto medio y que no han egresado. Y así se evitan de repente que uno le da como unos lapsus y aprieta otro botón y no vayan a apretar educación superior y tener que hacer todo este camino largo que señala Francisca. Entonces la mejor opción es poner la opción 5, enseñanza media completa.
Muchas gracias, Catalina. Sí, en realidad, bueno, yo me imagino, ¿cierto? Como estudiante de cuarto medio, claro que da un poquito de susto equivocarse, ¿cierto? Pero no se preocupen porque existe todo el proceso, ¿cierto? De revisión, de apelación. Entonces, finalmente, no son tanto tampoco los casos, ¿cierto? De apelación. La gran mayoría efectivamente obtiene los beneficios a los que están postulando. Hay que pensarse, ¿cierto?, que la mayoría de nuestros estudiantes efectivamente obtienen gratuidad y los que no la obtienen es porque no cumplen efectivamente con los requisitos, ya sea socioeconómicos o en este caso, ¿cierto?, lamentablemente todavía para los estudiantes migrantes que tienen que cumplir además con esto de la regularización de la situación migratoria. ¿Alguien más tiene otra consulta, comentario, alguna observación respecto de lo que estamos conversando hoy día, de los beneficios estudiantiles? Yo también quisiera aclarar que si no tienen, ¿cierto?, como el detalle de lo que significa cada beca, cada beneficio, ¿cierto? Acuérdense que acá estamos hablando solo de financiamiento, no de acceso, ¿verdad? Entonces, si no lo tienen muy, muy claro, yo les sugiero que se metan a la página de beneficios estudiantiles, revisen ahí los requisitos de la gratuidad, pero también revisen cada uno de los requisitos de cada beca. Hay becas, ¿cierto?, que piden requisitos que tienen que ver con el registro social de hogares, otros piden requisitos que con el tramo, perdón, ¿cierto?, socioeconómico, otros tienen que ver con notas y otros piden las dos cosas. Entonces, de ahí que es tan importante informarse. Cristian dice una consulta, porque en el registro de hogar, ¿cierto?, en el área de ingreso, me sale ingresos de capital cuando ese ingreso no está en mi familia. No sé quién puede responder eso. ¿En el formulario de FUAS, dijo, o el registro social? Bueno, en el registro social en realidad lo que preguntan es como los empiezan a categorizar si son independientes, trabajadores dependientes, para luego poner en fila los ingresos que tienen. En realidad es como una casilla. Ahora, el FUAS sí tiene muchas columnas donde te aparecen pensiones, aparecen información de independientes, trabajos informales, trabajos formales. Entonces, ahí hay que completar la columna que corresponda. O sea, si yo vivo solamente con mi abuelita recibe la pensión, hay que completar solamente lo que es el estado o la columna de pensión, ¿ya? Ahí hay que tener ojo, no es necesario que pongan o que completen un ingreso que no existe en todas las columnas, lo dejan en cero. Claro, Cristian dice que en el registro social, no en el FUAS, dice que ¿por qué le sale un ingreso de capital si ese ingreso no existe? Cristian, acláranos por favor si te aparece como que tú tienes ese ingreso o te aparece solo la columna para completarlo. Desconozco porque ¿cómo se llama? Dice que le sale. Le sale en la cartola. Pero él está hablando del registro del social. Registro social. En ese caso, debería dirigirse a su municipio a consultar porque nosotros no manejamos esa información. Tienes que actualizar tu registro social, Cristian, porque como decían las chiquillas, el registro social se actualiza de manera automática todos los meses. Por eso es importante que lo vayan viendo mes a mes, porque a veces hay información que se actualiza y no corresponde a tu situación actual. Entonces, quizás ahí te pidan documentos para aclarar ese ingreso y sacarlo si corresponde. Sí. Disculpa, Cata, alguien más levantó la mano, pero no alcancé a ver. Era yo para complementarla. Francisca, ya. Cata, te escuchamos. Lo otro, para complementar, que una duda que me llegó ayer, es que de repente en el registro social de hogares, por ejemplo, si tienen que colocar el sueldo de su madre o padre, no les deja, y su padre o madre no recibe sueldo, la plataforma no les deja poner 0. Entonces, en ese caso, hay que poner 15.001 pesos. O sea, como para que lo tengan presente, de repente no deja poner 0. ¿En el FUAS, Cata? En el FUAS, sí, me llegó ayer esa duda con la estudiante y revisamos el manual y aparecía que en el caso de
No sé si eso lo conocen. Lo que pasa, Cata, es que el FUAS no puede tener un total de 0 del grupo familiar, ¿ya? En este caso se ponen 15.000, pero por integrante sí se puede poner 0. Lo importante es que haya un ingreso del grupo familiar completo que sea mínimo de 15.000. Ah, perfecto, súper. Claro, porque efectivamente va a ser muy raro, el Ministerio de Educación va a decir, no pueden vivir de la nada, de cero. Entonces, por eso obviamente no va a dejar que el total del ingreso del grupo familiar sea 0. Ah, perfecto. Claro, siempre tiene que haber un ingreso, aunque sea un bono del Estado, o una pensión, o algún tipo, ¿cierto?, tiene que haber algo, ¿no? Nadie vive, ¿cierto?, de nada. Cristian, efectivamente, probablemente no te deja editarlo, ¿cierto? Por lo tanto, tienes que acudir a la municipalidad que te corresponde según tu domicilio, y eso también es una suerte de apelación, ¿cierto? Cuando tú tienes que actualizarlo y el sistema no te lo permite, tú tienes que preguntar directo en la municipalidad, y es muy probable que tengas que entrevistarte o tenga que ir a visitarte a tu casa una trabajadora social de la municipalidad. Y ahí tú puedes documentar, ¿cierto? Y presentarle todos los antecedentes para que lo actualicen. Había levantado la mano Patricia y creo que también... No sé si a ver, un momentito, por favor. Sí, profesora Margarita, y después vamos con Patricia, y había un estudiante también levantando la mano. Ya, la consulta mía está relacionada con mis alumnos que ayer me plantearon lo siguiente, que ellos están recibiendo el IFE, su familia. ¿Qué sucede? Porque este es un bono que es momentáneo. ¿Lo declaran, no lo declaran? ¿Es un ingreso que se coloca ahí en el total? O sea, como mencionábamos anteriormente, los ingresos que se entregan del Estado, los bonos estatales, no se consideran ingresos. Solamente tiene que colocar los ingresos que son percibidos de forma independiente, dependiente, honorario, o si tienen algún arriendo, si tienen alguna pensión de sobrevivencia, pensión de vejez, O sea, tú dices, en otras palabras, los ingresos constantes de la familia. Exacto. En el caso de que el único ingreso del grupo familiar sean el bono, ahí se considera. Ese es el único caso en el que sea solamente ese ingreso. En el caso de que tuviera después que realizar un proceso de acreditación, ahí se pide un documento para como verificar que realmente ese es el único ingreso y que es un informe social, pero ya eso es en el caso de que tenga que acreditarse. Eso extraño. Gracias, Francisca. Sí, Francisca, me imagino que lo mismo pasa con los seguros de cesantía, ¿o no? No, el seguro de cesantía sí se considera. Sí ese sí se considera como ingreso. De educación, sí. Ya, pero claro, porque pudiera ser que un jefe de familia, que es el único ingreso de su hogar, ¿cierto?, esté, por ejemplo, varios meses sin sueldo. O puede haber sido que lo hayan echado en enero del 2020 y eso se divide por los 12 meses y te va a dar el ingreso mensual. Eso también es importante, el ingreso que ustedes tienen que ingresar en el FUAS, en cada casilla, tiene que ser, ahora por ejemplo, si hacen la postulación ahora en octubre, tienen que tomar los ingresos de enero a octubre, sumarlos y dividirlos en 10. Y ese monto lo van a agregar en la casilla, ¿ya? Hay algunos papás que son feriantes o papás que son de trabajo esporádico, informal, entonces los ingresos no son los mismos mes a mes. Entonces, por eso se recomienda que esto no tiene que ser exacto, es un aproximado, ¿ya? Para que no se compliquen con eso. Pero esa es la sumatoria que deben hacer, porque a veces hay niños que se confunden y colocan el total anual. Entonces ahí ya queda un desastre y... Es un aproximado y un promedio, entonces. Es un promedio, claro. De enero a octubre dividido por 10. Claro, como la postulación es ahora en octubre, 5 de octubre, se suma de enero a octubre y se divide en 10 y eso le da el mensual. Perfecto. Pati, ¿tú querías comentar algo? No, ya había bajado la manito porque Tiare lo había contestado. Pero perfecto. Lo mismo, lo de los 15.000 y algo, porque el año pasado pasó mucho. Recuerden que muchas personas vivieron desde el bono estatal, entonces había que declarar un valor porque el cero no deja. Tú tratas de avanzar y no se puede. Pero Tiare lo explicó súper bien. Eso era. Perfecto. Seguimos atentos aquí al chat. Les voy a pedir, por favor, si pueden repetir
Valentina, te escuchamos mientras, por favor, en el chat, si pueden ir repitiendo las redes sociales, los sitios oficiales, la DIRDE primero y a la colita después vamos nosotros desde Pase. Valentina. Entonces yo tengo que ahora sumar los ingresos de, en este caso de mi papá, desde enero hasta octubre y eso dividirlo. Sí, tienes que dividirlo por, en realidad tienes que considerar de enero a septiembre, ¿ya? Y ahí dividirlo por 9. Claro, porque todavía no tiene el ingreso No va a tener completo el de ingreso de octubre. octubre. Entonces, y si postulan, por ejemplo, en el segundo periodo de febrero en el FUAS, ahí tienen que considerar los ingresos de enero a diciembre y dividirlo por 12. Va a Pero en el depender caso, del... Dime. lo que pasa es que mis papás son ambos independientes, pero yo en la ficha social de hogar estoy solo con mi papá. Ya. ¿Cómo? O sea, yo sé que el sueldo de él, claro, puede ser un poco más alto, pero lo que le pasa a él es que él gana por las horas que hace. Por las horas que él está conectado, él gana. Entonces puede ser en un mes que gane mucho y en un mes que gane Claro. menos que un sueldo mínimo. Él boletea, ¿cierto? Sí, él boletea. Ya, tú tienes que... dile a tu papá que te facilite el resumen de boletas de honorario, que es una hoja donde te va a dar todos los ingresos de los meses de este año. Y ahí tú los sumas y sacas un promedio dividiéndolo por 9, de enero a septiembre, ¿ya? Y ahí te da un promedio mensual de lo que ha recibido en el año. Ah, ya, muchas gracias. Gracias, Valentina, por tu pregunta y gracias, Tiare. Matías, te escuchamos. Sí, ¿acaso tengo que colocar en el chat el root? ¿O el... ¿Qué tengo que colocar en el chat? No, acá en el chat, Matías, acá en el chat estamos ahora colocando solamente las preguntas que ustedes tengan. Lo demás, todo hay que completarlo cuando registres, cuando completes el FUAS, ahí vas poniendo todos tus datos. ¿Tú de qué colegio, Matías, tú de qué colegio eres? Liceo Ciudad de Brasilia. Ya, en el Liceo Ciudad de Brasilia yo te sugiero que hables directamente con Jocelyn, con la psicóloga, la orientadora. Ellos tienen un equipo, ahí también está Valentina, ayúdenme Rodrigo, Cata, ¿quién más está en el Ciudad del equipo que ayuda, que apoya orientación? Hassel, que es de convivencia. Sí, gracias. Entonces, Matías, si tienes alguna duda para completar el FUAS, que es lo que ya corresponde a los estudiantes de cuarto medio ahora, contáctate directamente, por favor, con Jocelyn o con Hassel. Aquí le pido al equipo PB, por favor, que registren para que le mandemos nosotros también un mensajito al colegio para que te puedan apoyar. Si tienes alguna duda de lo que se habló hoy día en la charla, lo puedes decir por micrófono o colocarlo en el chat. ¿Ya, Matías? Ya. Perfecto. Aileen dice, consulta, ¿el retiro del 10% no es parte del ingreso familiar o sí? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Aileen. Escuchamos. No, no. Al igual que por lo menos hasta el año 2021, proceso 2021, el proceso 2022, el Ministerio nos ha dado una indicación distinta hasta el momento, ¿ya? Pero al igual que los bonos IFE, el 10% también se entiende que es parte de un contexto puntual que hoy día se tuvo que acceder como a ese recurso, así que tampoco constituye ingreso el 10%. Ahora, insisto, esto es hasta el periodo 2021, el Ministerio no ha dicho nada distinto respecto a lo que va a ser la postulación 2022 respecto al 10% o a los IFE en este caso. Muchas gracias, Tairi. Qué buena pregunta, porque fíjate, Aileen, que no nos había salido esa pregunta. Entonces, como es algo tan de la contingencia, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente mucha gente, ¿cierto?, sacó el 10% y a lo mejor estaban pensando en colocarlo como ingreso. Así es que te agradecemos esa pregunta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, observación, pregunta por chat o por micrófono o levantando la mano? Estamos
Atentos y atentas, ya casi llegando al cierre de nuestra charla. Sabemos que a muchos les falla la conexión, entonces les pedimos ahí mucha paciencia al equipo de la DIRDE, porque a veces justo cuando responden tu pregunta no estás en ese minuto, ¿cierto? Hay estudiantes que se les va la conexión y después vuelven cuando pueden, a veces no pueden. Entonces, de ahí que de repente aparece más de una vez la misma pregunta. A ver, quisiera yo agregar que recuerden que además de, hoy día estamos hablando de los beneficios estudiantiles ministeriales, ¿cierto? Del Estado, tanto la gratuidad como las becas. Pero deben recordar que al mismo tiempo hay instituciones de educación superior que tienen beneficios internos, así como la Chile tiene, por ejemplo, la beca Buch, ¿verdad? ¿Cierto? En otras universidades, institutos y centros de formación técnica existen otro tipo de apoyos y ayudas económicas o becas, y que tienen que ver también, insisto, tanto con el tramo socioeconómico como con las notas, y ojo, porque tienen ciertas condiciones y requisitos de mantención. A veces, por ejemplo, ¿cierto? Hay universidades que dan un apoyo económico, pero luego viene amarrado o asociado a, por ejemplo, aprobar todos los ramos o sacar cierto promedio de nota, ¿cierto? O mantenerse, ¿cierto?, en cierto nivel con su rendimiento académico, con la cantidad de ramos que toman, en fin. Entonces, les sugerimos también que si están interesadas en alguna institución de educación superior en particular, métanse a la página, llamen por teléfono o vayan, ¿cierto?, y soliciten información puntualmente en esa institución, porque, ¿cierto?, pudiera ser que alguien, por ejemplo, no obtenga la gratuidad, pero sí puede obtener alguna beca, y para complementar y poder cubrir el arancel de la carrera que le interesa, a lo mejor puede postular algún beneficio que sea institucional o alguna beca que sea institucional. Y para eso a veces las postulaciones también, por ejemplo, en estos momentos en la Chile estamos, ¿cierto?, con CIPE y Buch. Pudiera ser que en otra institución también en este momento, ¿cierto?, estén abiertas las postulaciones a esos beneficios. Por eso que es importante informarse, ¿cierto?, y aclarar dudas, no esperar que llegue, ¿cierto?, la prueba o los resultados de la prueba. Acuérdense que eso tiene que ver con el acceso como ingreso, ¿cierto?, pero el financiamiento va en paralelo. Entonces, muy, muy importante informarse. Ahí Natalia, ¿cierto?, y el equipo de CIS de la DIRDE nos recuerda cuáles son los correos, las vías de admisión, en este caso de CIPE, ¿cierto?, dónde pueden hacer las consultas. Ahí está tal vez lo del RUT que preguntaba Matías, ¿cierto? Se refiere a que indiquen su RUT y establecimiento educacional cuando escriban un correo haciendo consulta, ¿verdad, Natalia? ¿O Francisca? ¿O Tairi? Exacto, dice la Natalia. Claro, porque la única forma de ayudarlos, ¿cierto?, es que se identifiquen. Tairi, ¿tú querías agregar algo? No, sí, es eso. Finalmente, de repente nos llegan preguntas y tratar de buscar en bases de datos y cosas, no nos mandan los datos personales y nos es más complicado el poder resolver la duda de los chiquillos. Así que cada vez que escriban es importante que den sus datos personales para nosotros poder ser un poquito más exactos con las respuestas. Claro, y explicar el caso completo, ¿cierto? Cuando a nosotros nos han salido preguntas, por ejemplo, en CIPE, nosotros decimos, escriban a este correo, pero describan el caso, o sea, cuál es el problema, identifíquense bien, ¿cierto?, para que ustedes los y las puedan ayudar oportunamente. Bien, damos unos minutitos más por si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta, tanto de las orientadoras como profesores o estudiantes. No sé si desde el equipo PB alguien quiere hacer alguna observación, o desde el equipo de la DIRDE quieren hacer algún otro comentario que quieran agregar para que ya vayamos cerrando. Yo, que a mí solamente me gustaría un poco recalcar nuevamente que postulen a FUAS. Es súper importante. Cuando yo postulo a FUAS, postulo a todos los beneficios estudiantiles, desde la gratuidad hasta el crédito con aval del Estado. Si quiero estudiar pedagogía, hay un FUAS
especial para quienes postulen a esta beca vocación de profesor. Entonces, es muy importante la postulación. Si ustedes por ese motivo dicen, ¿sabes qué? No quiero estudiar este año, voy a ingresar a la educación superior el próximo año, en el periodo 2023, no pierden nada postulando. Pero si en algún momento ustedes deciden, no se están dudando si estudian o no, pero se decidieron hacerlo y no postularon a FUAS, se van a quedar sin beneficio. Entonces, es muy importante postular. Sin postulación no hay ningún tipo de beneficio, ni siquiera el crédito con aval del Estado. Entonces, es muy importante esta postulación. Así es, muchas gracias. Tami, del Liceo Gabriela Mistral. Tami, te escuchamos. Hola, hola. Mira, estoy tratando de achicar la pantalla porque tengo un estudiante en línea que está haciendo el FUAS, ¿ya? Y el FUAS no lo está dejando avanzar. Pudiera ser, él me dice que pudiera cometer algún error, pero resulta que cuando ingresa su root y trata de colocar el nombre, no le permite. Y coloca estudiante, y hay una pregunta que dice, ¿vive con el estudiante? Y él coloca sí, y el Estado le dice, datos incompletos, y no puede avanzar. Estaba tratando de que él se pudiera conectar a la charla para que él lo pudiera explicar mejor que yo, porque estoy entre medio tratando de leer lo que él me está escribiendo. Pero creo que él tiene que haber cometido algún error para que le salga datos incompletos. Tami, te sugiero que, ya que no se puede conectar directamente al estudiante, que te mande pantallazos. Sí, lo tengo aquí, el pantallazo me lo mandó. Sí, que te mande pantallazos, si quieres nos mandas a nosotros ahí a la consejería virtual, o que se inscriba derechamente, que se calme, porque a veces nos pasa que los estudiantes creen que como que partió el martes y es esta semana, y hay varios días. ¿Ya? Entonces, que guarde ciertos los datos para que tú lo puedas ayudar, nosotros lo podamos ayudar. Es importante que vaya revisando también, porque claro, a veces nos ha pasado que el FUAS, por ejemplo, lo empieza a llenar un papá o una mamá, ¿cierto? Y el FUAS tiene que completarlo el estudiante con sus datos, entonces tal vez por eso no lo deja avanzar. No sé, Tiare, si ustedes tienen como antecedentes, ¿cuáles son como los errores habituales que les pasan a los estudiantes al empezar a completar el FUAS? La verdad es que no logré tampoco identificar muy bien cuál es el problema que tiene el estudiante. La verdad es que eso mismo, si nos manda pantallazos, a lo mejor podemos tratar de ayudarle. De lo contrario, si hay algo que tiene que ver directamente con el formulario, le recomendamos consultar directamente con Ministerio de Educación. A través del portal Ayuda Mineduc, puede ser, o dentro de las redes sociales de la subsecretaría o Estudiar es mi derecho, ahí puede hacer la consulta, porque si tiene que ver directamente con el formulario, ahí nosotros tampoco tenemos mucho que hacer en realidad. Claro, porque mira, tenemos dos opciones. Sí, dale, Tair. De todas formas, es muy importante, cuando ingresan a fuas.cl, van a hacer, antes de ingresar como a crear el usuario, arribita les da todo un menú, les enseña cómo poder llenar el FUAS, hay preguntas frecuentes, entonces también es importante que puedan revisarlo, a lo mejor ahí pueden encontrar la respuesta del por qué no lo deja avanzar. Claro, te hago una consulta, pero si tú has llenado algo, has iniciado una completación, ¿te queda grabado igual para que tú, por ejemplo, lo vayas a continuar al otro día? Sí. ¿O no? ¿Eso no existe? Sí, queda grabado como por páginas, si no me equivoco. Son como 5 páginas de FUAS y ahí van quedando guardaditos hasta que llega al final del FUAS y pone enviar y queda como ya la postulación enviada. Eso también es un dato súper importante. De repente mucha gente completa todo el FUAS, pero no finaliza el proceso, porque no pone el botón enviar, ¿ya? Entonces también quedan ahí siempre un poco en ese limbo y no van a tener beneficios porque nunca completaron el FUAS. Entonces, puede iniciar su sesión, no terminar necesariamente el FUAS hoy día, pero antes del 26 tiene que tener este botón enviado. ¿Y cómo ellos identifican que efectivamente hicieron su proceso? Cuando les llega el comprobante de postulación a su correo electrónico. Esa es la única forma. Si ustedes apretaron enviar y no les ha llegado el comprobante, es porque todavía no está finalizado el proceso de FUAS y algo pasó. Entonces habría que ver ahí con ministerio, o si no apretaron ese botón, enviarlo para que les llegue el comprobante. Ya, pero es muy importante ese que de repente es pequeño, pero es el gran detalle, porque si no hay comprobante,
no hay postulación. Y si no hay postulación, no hay beneficio. Ahí, Yorka, lo vemos con más detalle porque el pobrecito me escribe y me dice, no me deja escribir, no me deja escribir. Pantallazos. Primero cálmalo porque hay varios días por delante. No pasa nada si no lo termina hoy día, que guarde nomás, que saque pantallazo, que guarde. Le voy a pedir a alguien, por favor, si puede poner en el chat el número de ayuda Mineduc. Hay que tener paciencia, pero efectivamente ellos manejan toda la información, Tami. Así es que sería muy bueno, ¿sabes por qué? Porque así, si él llama a Ayuda Mineduc, él puede ir diciendo qué ve en pantalla, ¿cierto? Y lo van guiando. Es más fácil que si nosotros empezamos a imaginarnos qué hizo o qué no hizo. ¿Ya? Entonces, esa es como la forma más rápida. Rodrigo, ¿tú querías complementar algo? Yo quería comentar algo, que hay una pregunta acá de Valentina Devia, si no me equivoco, que dice que hay dos procesos, hay dos fechas de inscripción. Eso, según lo que yo entiendo, es que esta es la fecha, esta es como la fecha para tener los resultados para el primer semestre del otro año, y la segunda fecha, que es la que mencionaron, que se abre como en febrero, es más bien de apelación, ¿o no? Van a haber, o sea, generalmente hay dos fechas de postulación a FUAS. Esta es la inicial, ya entre octubre y noviembre, y en febrero generalmente abren un segundo proceso para rezagados, que son los que no alcanzaron o se les fue postular en octubre. ¿Pero eso es seguro? Se podría decir que sí, no tenemos fecha aún de la segunda postulación, pero todos los años se da una nueva oportunidad de postulación. Incluso a veces hay 3. Pero háganlo ahora, chiquillos. Claro, pero lo ideal es hacerlo ahora. Y no confundan la apelación con postulación ni con acreditación, ya. La apelación es el último paso para los estudiantes que no tuvieron una asignación de beneficio o que, por ejemplo, tuvieron un beneficio con el cual no están conformes. Por ejemplo, me otorgaron beca bicentenario y yo creo que mi situación socioeconómica cumple para gratuidad, por ejemplo, ahí uno hace la apelación directamente en el portal de Mineduc y sube documentos, ¿ya? Por PDF. Esa es la apelación, es para apelar, como dice la palabra, a un resultado con el cual no estamos conformes. Sí, además quería comentar que, si no me equivoco, en esta postulación de rezagados, los resultados están más o menos como en junio, ¿no? Del año siguiente, como que igual se demoran, entonces tienen que matricularse y como, no sé ahí bien cómo funcionará el proceso de pagaré de arancel, pero básicamente estar estudiando sin la seguridad de que están con un beneficio, cuando postulan en una fecha que no es la de ahora. En cambio, cuando postulan ahora, ustedes ya van a saber si es que le asignaron la gratuidad o le asignaron algún beneficio, o si es que tienen que apelar a ese resultado. Entonces, pueden entrar con una tranquilidad a la educación superior. Sí, o sea, un poco corroborando la información, es mejor que postulen ahora, en octubre, para que todos los resultados sean un poquito sea todo un poquito anticipado, ¿ya? Insistemos que no tenemos las fechas del Ministerio de Educación, pero este proceso es bastante largo y hasta el proceso de asignación, aproximadamente podemos tener el primer proceso de asignación en abril-mayo, donde se hace el primer proceso de apelación también, donde van a tener un resultado aproximadamente en junio. El segundo proceso de apelación generalmente, o sea, ya casi que sí es un hecho porque finalmente es algo histórico que ha hecho el Ministerio de Educación hace varios años, que habilita entre febrero y marzo. No hay fecha, pero ¿eso qué quiere decir? De que mi primer resultado recién lo voy a tener en junio. Quienes no tengan su beneficio, no estén conformes, ellos también van a tener su proceso de apelación para poder hacerlo, ¿ya? Pero el tema fundamental de esto es que imagínense que recién en junio van a poder hacer su primera apelación, cuando se hubiesen postulado ahora en octubre, en mayo, abril-mayo, van a poder realizar este primer proceso. Entonces, es el desfase de tiempo en realidad que conlleva realizar mi postulación en el primer proceso o en el segundo. Esa es como la gran diferencia, ¿ya? O sea, todavía tenemos estudios. El año 2021 todavía está activo en cuanto a los resultados. Recién vamos a tener un último resultado hoy día en octubre, ¿ya? Entonces, tengan paciencia, es bastante largo. Si ustedes cumplen con los requisitos, van a tener un beneficio, pero lo importante es poder hacerle el seguimiento a su postulación
para que si tengan que hacer una apelación, la hagan en los plazos adecuados, la hagan cuando corresponde y no estén en desfases de tiempo y que vaya trazando este beneficio, que es verdad lo que dice Rodrigo, muchos estudiantes quedan con esta incertidumbre hasta, imagínense, octubre, gente que porque se ha atrasado con los procesos. Entonces, eso, el llamado es a postular ahora, que termina el 26 de octubre este primer proceso. Muchas gracias, Rodrigo Tahiri. Y bueno, efectivamente lo que nosotros queremos con estas charlas y entregándoles información y aclarar dudas es que estudien tranquilos y tranquilas, porque estar preocupados, ¿cierto?, de todo lo que significa la exigencia académica de educación superior y en paralelo estar pendientes, ¿cierto?, de acreditar, de apelar, de los plazos, ¿cierto?, de cómo va a financiar la carrera, puede que pase, pero hagamos todo lo posible por que no pase, ¿cierto? Y porque las asignaciones de beneficios se den a tiempo y porque ustedes cuando entren a estudiar ya puedan hacerlo sabiendo que tienen o la gratuidad o alguna beca o que tienen resuelto, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el financiamiento de sus respectivas carreras. Eso es lo que quisiéramos para que estudien tranquilos y tranquilas. Para los que están en celulares y a lo mejor no pueden desplegar el chat, Jordan hizo una pregunta, dice, disculpe, me surgió una duda, si hago este año la PTU pero no quiero estudiar ese mismo puntaje, ¿qué pasa, cierto? Y Francisca le respondió que el puntaje sirve para 2 años, efectivamente, cierto, le serviría para procesos futuros, entonces, de postulación. Y lo mismo pasa con el financiamiento y el FUAS, ¿cierto? Si alguien no quiere estudiar, por ejemplo, el año 2022, entonces, más o menos en esta misma fecha, fin de septiembre, octubre, ¿cierto?, tienen que preocuparse de completar el FUAS para financiar estudios para el año 2023. Siempre es así, ¿cierto? Los que están en cuarto medio tienen que hacerlo ahora, pero si alguien ya hubiera salido del colegio, ¿cierto?, el año anterior al año donde quiere efectivamente entrar a la educación superior, tiene que postular, ¿cierto?, al FUAS. Entonces, y eso es muy válido también, lo decían delante, para, por ejemplo, estudiantes migrantes que no hayan logrado regularizar su situación migratoria, por lo tanto no tienen asegurado el financiamiento. Bueno, esperen mejor la permanencia definitiva, ¿cierto? Y prepárense para ingresar por alguna vía de admisión, de acceso, pero vayan por ese financiamiento que les corresponde, ¿cierto?, por su tramo socioeconómico. Tal vez por esperar 1 o 2 años se van a ahorrar mucho, mucho dinero, ¿cierto? A veces las personas se ponen un poco ansiosas y solicitan el CAE y se endeudan, y después son muchos años para pagar. Yo estudié, en mis tiempos no existían la gratuidad ni las becas, ni siquiera la beca por vocación de profesor, y yo pagué 3 créditos. Y estuve hartos años de mi vida profesional pagando crédito. Entonces, si tienen que esperar 1 o 2 años para poder hacer uso del beneficio que es la gratuidad o alguna otra beca que pueda ayudarlos a financiar sus estudios, háganlo. Ese es el llamado que los que ya pagamos unas tremendas deudas de crédito universitario, ¿cierto? La Pati se ríe ahí. Somos muchos. Ahí va a aparecer hashtag, ¿cierto? Todos somos Yorca. Los de generaciones anteriores. Bien, estamos llegando ya entonces al final. Damos la última palabra por chat, por micrófono, levantando la mano. Les agradecemos mucho, mucho al equipo CIS de la DIRDE, que estuvo hoy día acompañándonos tanto en la presentación, aclarando dudas en el chat, ¿cierto? Dando explicaciones, las redes sociales, los correos en los cuales se pueden hacer consultas. Agradecemos profundamente también a las orientadoras, a Tami, a los profesores que se conectaron, estaba el profe Edison, el profesor Mauricio también. Agradecemos mucho a las y los estudiantes que dedicaron tiempo hoy día, ¿cierto?, de esta maravillosa tarde que tenemos acá en Santiago, para ocuparse de algo, ¿cierto? Fíjense qué importante, más que preocuparse, hay que ocuparse. Y lo que están haciendo hoy día es muy, muy positivo. Hacerse cargo de sus propios procesos, informarse, aclarar dudas para poder postular, ¿cierto? Y obtener ese financiamiento para la educación superior que quieren hacer el próximo año o a futuro. Nosotros ahí estamos para apoyarlos. ¿Alguien quiere decir una última palabra para despedir?
Mucho éxito en el proceso nomás. Que sigan adelante y que le den con todo. Y que Muchas lean. gracias, Francisca. Lean bien las instrucciones, chiquillos. De todas maneras, hay muchos canales donde ustedes pueden solicitar orientación. Así que si tienen dudas, consulten. Está todo dispuesto para que los estudiantes puedan hacerlo de manera independiente, pero también está la opción de hacer consulta en la institución de nuestra, en el Mineduc, aquí con PASE. Así que aprovechen todo lo que tienen a mano. Muchas gracias, Francisca y Tiare. Entonces nos despedimos, les deseamos, como decía Francisca, mucho éxito. Qué bueno, Tami, nos alegramos. Ojalá que tu estudiante pueda resolver su problema, ¿cierto? Ahí estamos todos para ayudarlo y que pueda completar su fuga, sobre todo que esté tranquilo. Así lo acaba de resolver, así que yo estaba, ya. Nos vamos felices entonces y contentos. Matías dice ahí, gracias por todo. Gracias a ti por participar, Matías. Ojalá hayan aclarado todas sus dudas y si no, seguimos entonces a disposición. Chao, Aileen. Buena tu pregunta, Aileen. Te vamos a invitar a cualquier otra charla que tengamos para que nos des. Entonces, ¿podré desconectarme? Sí, Matías, muchas gracias por tu participación. Ya. Acá estamos listos. Chao. Chao, cuídate, que estés muy bien. Acuérdate de contactar al equipo del Ciudad. Muy bien, dice, muchas gracias, que esté muy bien, cuídense. Gracias a todos, Ok, excelente chao. la información.